Hoy tenemos entonces, voy a ya así arrancar formalmente con la teleclase de hoy. Vamos a empezar con la presentación y vamos a ir trabajando sobre lo que nos tocaba hoy. Voy a ver, para poder hacer esto, voy a tener primero que correr esto y ahora sí, adelante. Estamos entonces hoy con nuestra clase número 4 de Management Consciente. El tema de hoy es las responsabilidades de un líder. Cuando digo un líder también hablo de un manager. Y para eso nosotros vamos a retomar nuestra teleclase, última teleclase de management, cuando vimos el modelo por objetivos y principios, que es el modelo que, como yo les conté y como ustedes ya saben, tiene que ver con nuestra modelo de management en el cual incorporamos las herramientas de coaching, pero que, como decimos nosotros, excede simplemente al coaching. Y para eso nosotros teníamos planteado, esta es la última de las filminas, donde nosotros habíamos visto que el modelo contaba de responsabilidades del manager o el líder, habilidades genéricas para hacerse cargo de esas responsabilidades, dominios de acción en donde esas habilidades genéricas se manifiestan, guías para la acción, donde habíamos hablado de modelos mentales y valores, los 3 niveles de observación sistémica, los cuales habíamos hablado, y finalmente esto que habíamos llamado una metacompetencia, que era el manejo emocional. Así habíamos dejado nuestra última teleclase de management, y entonces hoy vamos a dedicar especial atención a las responsabilidades del manager o líder. Hoy vamos a dedicarnos, vamos a conversar mucho sobre esta cuestión y vamos a ver de qué se tratan estas responsabilidades. Entonces, nosotros dijimos, estas responsabilidades, la primera responsabilidad del líder es descubrir. Cuando digo líder, también estoy hablando de manager. ¿Qué queremos decir con descubrir? Cuando nosotros hablamos de cuidado, hay alguien que está hablando y no se ha silenciado. Por favor, silénciense ustedes mismos, así no tenemos que estar silenciándolos nosotros y de esa manera pueden hablar cuando quieran. Vamos a tener esa autorregulación que es mucho mejor, es mucho más, pero tienen que silenciarse porque si no se escuchan las voces. Si yo estoy escuchando a alguien que está conversando, entonces, y eso distrae el resto. Hay alguien que está conversando, es una voz femenina. Por favor, alguien. Ok. ¿Qué decimos con descubrir? La responsabilidad de un líder es observar, ver qué está pasando. El manager, el gerente, el líder de un grupo de trabajo, debe dedicar una parte importante de su atención a tratar de entender permanentemente la complejidad en la que ese grupo, esa empresa, esa compañía, esa organización está inmerso. De manera tal que cuando nosotros hablamos de descubrir, lo que estamos diciendo es, tiene que darse cuenta. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo alguien puede darse cuenta de lo que está pasando? Y evidentemente la primera cosa es que debe manejar una información y debe manejar una serie de datos que le permiten al manager descubrir. Y aquí aparece la primera dificultad. La información no es solamente un conjunto de datos, sino que es un conjunto de datos que una persona, primero, ha elegido destacar de la innumerable cantidad de datos que permanentemente la realidad pone a nuestra disposición. Los seres humanos no vemos con nuestros ojos, los seres humanos vemos a través de nuestros ojos o percibimos a través de nuestros sentidos, pero esa percepción está filtrada por dos cuestiones que son absolutamente imposibles de esquivar. Por un lado, nuestros modelos mentales. Nosotros podemos ver, escuchar, percibir aquello que nuestros modelos mentales nos permiten. Y la segunda cosa es que los seres humanos
Solo podemos ver aquello que nos importa, aquello que nos interesa. La mirada humana, la percepción humana está cargada de intencionalidad. Por lo tanto, cuando yo digo que un manager descubre, la primera gran limitación que tiene un manager para descubrir es sus propios intereses, su propia intencionalidad. Ahora, esto le pasa a un manager porque le pasa a todas las personas. Todas las personas tienen una intencionalidad en el momento en que observan o en el momento que escuchan. En este mismo momento que ustedes están escuchándome a mí decir algunas cosas, están pasando a su alrededor, cada uno en el lugar donde esté en este momento, un montón de cosas. Si alguien les dijera qué está pasando en este momento, seguramente como su interés principal, por lo menos es lo que yo espero, está depositado en lo que yo estoy diciendo en la teleclase que estamos teniendo, si alguien entrara en la sala donde ustedes están, lo más probable es que y les preguntara a boca de jarro, ¿qué está pasando aquí ahora? Lo que ustedes van a contestar es, bueno, estoy escuchando una teleclase, alguien en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, está diciendo algo y por medio de la internet yo lo estoy escuchando aquí en Bogotá o en Quito o en Santiago de Chile, donde fuera. Y lo que está haciendo, está presentando una presentación y está hablando de las responsabilidades de un manager o un líder. Ahora, en este momento, en la sala en la que ustedes están, en el lugar donde están pasando infinidad de cosas. En sus cuerpos, biológicamente, están pasando montones de cosas. En este momento están naciendo y muriendo células humanas en la sala en la cual ustedes están. En este momento hay un intercambio, hay ácaros en el aire, en este momento están respirando, en este momento su sistema inmunológico está trabajando en contra de miles de agresiones de las cuales están siendo víctimas y ustedes se están defendiendo. Pero todo eso no estamos conscientes de eso, salvo que sea uno químico, salvo que sea uno médico, salvo que sea uno biólogo. Entonces, la primera gran dificultad para entender qué está pasando, porque finalmente descubrir es poder contestar la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la primera gran dificultad para poder contestar qué es lo que está pasando son los propios intereses. La segunda gran dificultad tiene que ver con los propios modelos mentales. Ahora, imaginen esto, lo importante que es para un manager, para un líder. Porque solamente va a actuar, o sea, una vez que nosotros hemos decidido que esto es lo que ocurre, toda nuestra conciencia apunta a actuar sobre lo que nosotros decimos que está pasando. Por eso el diálogo es tan importante, por eso la escucha activa es tan importante, por eso la ampliación permanente de nuestros modelos mentales es tan importante. Un manager, un líder, tiene que tener la capacidad de escuchar con una habilidad superlativa. Y esta habilidad superlativa se nutre, obviamente, del diálogo, pero también es cierto que para poder dialogar, otra vez, se necesita un conjunto de habilidades y un conjunto de valores. O sea, todo empieza a entremezclarse. Descubrir implica la humildad necesaria para darse cuenta que otro puede estar viendo algo que yo no veo. Descubrir implica la comprensión profunda de que las personas hacen lo mejor que puedan dado el modelo mental y los intereses que tienen, porque mientras yo veo con mis propios intereses, mis contertulios, mis interlocutores también ven con sus propios intereses. Las personas que forman parte de mi compañía ven con sus propios intereses. Las personas que forman parte de mi equipo ven con sus propios intereses. Por lo tanto, el proceso de descubrir es un proceso complejo, en el cual la primer gran barrera que un líder o un manager debe superar son sus propios prejuicios, son sus propios intereses, son sus propios modelos mentales. Tener la capacidad permanentemente de analizarlos, de suspenderlos, de revisarlos. Tener el espíritu del aprendiz para poder entender que hay algunas cosas que no puede ver simplemente porque no las sabe. Poder declarar esa incompetencia. Un descubridor hace todo eso. Entonces, primera gran habilidad, y por supuesto que después en la ronda de preguntas vamos a abrir todavía más la conversación sobre el tema de descubrir. Pero no se olviden, una de las grandes habilidades, una de las grandes responsabilidades, perdón, del líder, y la primera tal vez es descubrir. Ahora, esta habilidad de descubrir está acompañada de una habilidad que es prima hermana, que es la de inventar. Y en realidad, si ustedes recuerdan,
nuestra teleclase sobre el arte de inventar problemas, que fue la teleclase número 2, el arte de inventar problemas, la teleclase número 2 de management, nosotros vimos que, y hace un ratito Patricia lo decía, los managers, los líderes, inventan los problemas. No solamente los descubren, sino que los inventan, porque en realidad hay un proceso de descubrir un lío y luego de inventar un problema. El lío tiene que ver con, ¿se acuerdan, no? Aquel lío, aquel caos, aquella cosa todavía inmanejable, amorfa, que se presenta como una cuestión que todavía no puedo asir, pero sin embargo que tiene un conjunto de datos. Datos que el manager debe manejar. Lo que nosotros llamamos en nuestra jerga observaciones. Es fundamental la capacidad de hacer observaciones precisas para poder descubrir. Ahora, luego viene el proceso de inventar. Inventar es la capacidad de hacer esas observaciones precisas, pero además encontrar cuáles son relevantes. Y acá viene el famoso tema del marco de relevancia y el marco de aplicabilidad de una observación. En el pensar mejor, en el proceso de descubrir, el manager debe primero manejar un conjunto de información. Esto es, un conjunto de datos. Luego convertir esos datos en información. Y para eso, lo que empieza a hacer es descartar algunos y destacar algunos otros. Pero no solamente eso, sino que además, y eso tiene que ver con el marco de relevancia. Y después de eso tiene que ver con ese marco de aplicabilidad, es decir, hasta dónde sigue incorporando datos. Y una vez que tiene todo eso, los tiene que articular. Y cuando los articula, acaba de inventar un problema. Entonces, esta primera habilidad de descubrir se emparenta muchísimo con la capacidad de inventar. A mí siempre me gusta jugar, para dar un ejemplo, cuando hago los workshops y cuando sobre todo empiezo a introducir el tema de descubrir, inventar, los modelos mentales, los propios prejuicios, los intereses, el conjunto de datos y observaciones, etc. La gran pregunta es, cuando allá por el siglo XVII, fines del siglo XVII, Isaac Newton enuncia la teoría de la gravedad. La gran pregunta es, ¿Newton descubrió la gravedad o Newton inventó la gravedad? Me apresuro a decir que el 99% de las personas, o el 95% de las personas bien inteligentes, bien formadas y educadas, sostienen primariamente que Newton descubrió la gravedad. Si Newton solo descubrió la gravedad, lo que uno tiene que decir es solo se descubre aquello que es preexistente al descubridor. El descubridor necesita de la preexistencia del objeto o proceso o fenómeno a descubrir, necesita de su preexistencia para poder descubrirlo. La gran pregunta es dónde estaba la gravedad antes que Newton la anunciara. Y cuando nosotros empezamos a ver, las personas creen que la gravedad está en los objetos, las personas creen que la gravedad está en el centro de la Tierra, las personas sostienen que la gravedad está en los planetas. La gravedad estaba solamente en las ideas de Newton. La gravedad, la explicación, la articulación narrativa tremendamente poderosa que el señor Newton consiguió articular para explicar un fenómeno que era la caída de los objetos. Los objetos se caían antes que Newton naciera, no estaban esperando a Newton para caerse, no estaban flotando en el aire, pero lo que no había era gravedad. Y no es que simplemente no había sido enunciada, no había gravedad, porque la gravedad es casualmente un enunciado, una articulación narrativa que Newton hace luego de descubrir cierto fenómeno, de encontrar ciertos datos, de destacar algunos y descartar otros, aquellos con los que se queda definido un marco de relevancia y un marco de aplicabilidad, los articula de determinada manera e inventa la gravedad. Ahora, la explicación es tan poderosa, tan autoconsistente, tan genial desde el punto de vista de lo que permite, del horizonte de posibilidades que abre para los seres humanos, que los seres humanos cuando la escuchamos decimos, claro, era eso. Y descartamos cualquier otra posibilidad. Ese es el gran peligro, ¿no?, de las invenciones poderosas. Que si nosotros nos damos cuenta que es una invención y que en realidad, y creemos que es una realidad absolutamente independiente de la articulación narrativa de su inventor,
luego cuando surgen ciertas alteraciones, porque siempre surgen alteraciones, no nos ponemos muy mal porque no podemos pensar que Newton está equivocado. Y esto ocurrió cuando los astrónomos quisieron explicar el movimiento de ciertos cuerpos celestes e hicieron los cálculos a partir de toda la física newtoniana, los cálculos daban mal. Los eclipses llegaban tarde o se adelantaban. Entonces inmediatamente miraron sus relojes, pensando que los que funcionaban mal eran los relojes. Porque había una cosa que no podía pasar. Newton no se podía equivocar. Y los planetas no se podían equivocar. Entonces estaba mal el elemento de medición. Ahora, cuando el señor Seiko o el señor Rolex les dijo, miren, mi reloj funciona perfectamente, hubo que revisar la teoría de gravedad. Y aparece la teoría de la relatividad. Para cierto dominio de aplicación y para cierto marco de relevancia distinto al de la teoría de la gravedad, necesitamos la teoría de la relatividad. Y que tiene otro marco de aplicación, que tiene otro marco de relevancia, que tiene otros datos que se incorporan y que se articulan de una manera distinta, y entonces Einstein explica las alteraciones de la teoría de la gravedad. ¿Pero por qué explico todo esto? Porque en el mundo de los negocios pasa exactamente lo mismo. En el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, estamos todo el tiempo inventando explicaciones de cómo funciona el mercado, de cómo es el comportamiento de los clientes, de cómo es el comportamiento de los proveedores, de cómo es el comportamiento de los otros competidores, de qué va a pasar con nuestra curva de demanda, de qué va a pasar con nuestra curva de oferta, de qué es lo que va a ocurrir con nuestra función de costos, qué es lo que está pasando que no podemos manejar ciertos conflictos, qué es lo que está pasando con las personas que no pueden interactuar o no pueden coordinar acciones. Todo el tiempo estamos intentando explicar. Es como que estamos inventando permanentemente teorías de la gravedad. Solo aquellas más poderosas, solo aquellas más consistentes, solo aquellas más coherentes, no es que son verdad. En todo caso, están mejor fundamentadas por por el horizonte de posibilidades que abre. Y el líder, el manager, es también eso, una permanente apertura, un permanente abridor inaugurador de posibilidades. Entonces, la primera responsabilidad tiene que ver con descubrir e inventar. Para esto ustedes empiezan a ver, hay algunas habilidades conversacionales que empiezan a ser de muchísima importancia en este proceso. Cosa que no nos debería llamar la atención, porque esto tiene que ver fuertemente con otra cosa que decía Patricia hace un rato, el poder transformador de la palabra. Entonces, primera gran responsabilidad del líder, del manager, descubrir, y esto está emparentado siempre con inventar. Pasamos luego a la segunda gran responsabilidad. Y la segunda gran responsabilidad es decidir. Hay todo un proceso de lucubración mental. Este proceso de lucubración mental, como nosotros vimos, comienza, como ya vimos en otras teleclases, comienza individualmente. Nadie puede pensar por mí y yo no puedo pensar por los demás. Yo pienso en una individualidad y luego, mediante el diálogo, mediante la conversación, mediante la comunicación habilidosa, comparto ese proceso mental, y si yo tengo mucha habilidad para explicar cómo estoy articulando, para decir cuáles son las observaciones que he elegido destacar, para explicar la manera en que las mezclo, las articulo, para llegar a conclusiones, etc., entonces, lo que yo estoy haciendo es pensar todos juntos, pero cada uno piensa individualmente y luego llegamos a conclusiones. Una vez que se llegan a conclusiones, y esto ocurre permanentemente en los equipos de trabajo, alguien, otra vez el manager, el líder, el gerente, tiene una responsabilidad. Alguien en el grupo debe tener la responsabilidad de tomar una decisión. Los grupos humanos que se orientan a una tarea efectiva y un objetivo, necesitan de la prístina claridad en la responsabilidad de decidir. Debe estar claro quiénes tienen la autoridad para decidir. Decidir es declarar. El manager, el gerente, el líder, luego de descubrir e inventar un problema o un desafío, lo puede plantear en un grupo de trabajo, explorarlo
mediante todas las técnicas conversacionales que nosotros conocemos, y aquellos que son coach están empezando a darse cuenta por dónde pasa una parte importantísima del trabajo del coach, y es ayudar a esa persona, cuando es un coach individual, o a ese grupo de personas a pensar mejor. Pero pensar mejor quiere decir ayudarlos a dialogar, de ayudarlos a fundamentar opiniones, ayudarlos a sacar deducciones, ayudarlos a ver cuáles son las inducciones que están haciendo, a saber cuáles son los valores que se mezclan en una ética que también influye en la forma de pensar, etcétera, etcétera. Así, hay un marco para el coaching profesional de negocios, hay un marco de aplicación muy interesante y muy grande en esta primer parte que es la responsabilidad de inventar y de descubrir. Y luego aparece el tema de la declaración. En soledad nuevamente, fíjese qué interesante, empieza pensando en soledad, puede compartir con un equipo de trabajo, pero finalmente, nuevamente en la soledad de su puesto, en la soledad de su responsabilidad, el manager, el líder, decide. Y decide declarando. Para poder decidir debe uno tener la autoridad. Por eso siempre una decisión es descartar otras posibilidades. Los muchachos y las mujeres enamoradizas saben que cuando uno se pone de novio, descarta a todos el día que yo me puse de novio con Alejandra, descarté el amor de todas las otras mujeres del universo. Por supuesto, Alejandra hizo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que ella descartó el amor de muchas más muchachos que yo, porque ella es mucho más linda. Pero lo que quiero decir es que siempre hay un costo de oportunidad. Cuando uno elige un compañero, en este caso el compañero para toda la vida, descarta a todos los otros. Ese es el costo de oportunidad. Siempre la decisión implica un costo de oportunidad. Por eso en economía decimos no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Nada es gratis en el mundo, siempre hay un costo de oportunidad. Y ese es el costo de la decisión. Ahora, para hacer una decisión, para poder llegar a una decisión, es un proceso mental y luego hacer una declaración. Las personas que no se creen a sí mismas titulares de la autoridad para hacer una declaración son aquellas personas que posponen las decisiones o que intentan con subterfugios o con artilugios pasar responsabilidad a otras personas. Eso son las peores cosas que puede hacer un líder, porque eso genera una enorme confusión en su grupo de trabajo. Una reflexión que cada uno de nosotros puede hacer y una reflexión que cada uno de nosotros como profesionales de coaching, profesional de negocios, podemos ayudar a hacer a las personas que nos piden asistencia o consultoría, es ayudarlos a ver cuáles son sus fuentes de autoridad, a que recuperen esas fuentes de autoridad, a que revaloricen esas fuentes de autoridad, para que se den cuenta de cuáles son las decisiones, es decir, cuáles son las declaraciones que inevitablemente esas personas deberán tomar. A mí siempre me gusta hacer un paralelismo, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Si yo les pregunto a las personas, y por supuesto les paso la pregunta a ustedes, ¿qué tiene que pasar en un partido de fútbol profesional para que haya un gol? El 99% de las personas me va a decir que para eso lo que tiene que pasar es que la pelota tiene que traspasar la línea por debajo de los 3 palos. Es decir, tiene que entrar en el arco. Esto no es cierto. Para que haya un gol en un partido de fútbol profesional, todo lo que tiene que pasar es que un referee declare que hubo un gol. La historia del fútbol profesional está llena de situaciones en las cuales alguien impulsó la pelota no entró en el arco, pegó en el travesaño, en un palo, picó afuera, pero el referee creyó advertir que había picado adentro, o era corrupto, o no sé qué cosa, declaró gol. Fue gol. Fue gol. No hay ninguna discusión, fue gol porque se anotó en el tablero, se anotó en el resultado y así quedó en el partido. También la historia del fútbol profesional está llena de jugadas en las cuales la pelota entró en el arco y no fue gol. Una de las más famosas fue hace no tanto tiempo, en el Mundial de Sudáfrica, un tiro de un inglés, Lampard, pegó en el travesaño y picó 1,5 metros dentro del arco alemán. Pero el referee no declaró gol. No fue gol. No fue gol. ¿La pelota pegó adentro del arco? Sí. Esto demuestra que la condición necesaria es que la pelota pegue, pero ni siquiera es necesario. Es decir, hay una sola condición necesaria y suficiente. Y es que el referee cobre el gol. Porque el referee es quien puede hacer la declaración. Por lo tanto, quien declara inventa
finalmente la posibilidad. Inventa mundos. Ahora, otra cosa bien interesante, las personas que no se ven a sí mismas con autoridad para hacer declaraciones, imaginen un referee que, ustedes saben que los referees no tienen hinchada, o sea, los referees los odia a todo el mundo, los dos equipos, el local y el visitante, los critican los periodistas, los critican los directores técnicos, todo el mundo está en contra de los referees. Vamos a suponer un referee que cansado de las críticas, abrumado por esa tarea, no queriendo tener más esa responsabilidad, empieza a posponer decisiones. Hace una huelga de silbato caído, no decide más, no cobra ninguna infracción. ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese partido de fútbol profesional? ¿Cuánto tiempo podría jugarse antes del caos absoluto? En la cancha y en las tribunas. Como se dan cuenta, serían minutos para que eso se convierta en un caos inefable, imposible de describir con palabras. Lo mismo pasa en una organización empresarial. Lo mismo pasa en cualquier grupo humano. Cuando alguien tiene autoridad para hacer declaraciones y no utiliza esa autoridad y pospone esa autoridad porque no se ve a sí mismo como titular de esa autoridad, hace muchísimo daño. Por supuesto está la contrapartida. Aquel que creyendo tener autoridad empieza a tocar el silbato en cualquier lado. Y eso se convierte casi en un carnaval. Porque lo que pasa es, nadie te toma en serio. Estás disfrazado de referí, pero vas por la calle tratando de que las personas, y tocando un silbato, tratando de que las personas hagan lo que vos querés que hagan. Y nadie te da autoridad. Entonces te convertís en un fantoche, te convertís en una caricatura. Es decir, las dos características extremas son negativas. Un buen manager, un buen gerente, un buen líder, lo que hace es tener clarísimo cuáles son su fuente de autoridad y cuáles son ese conjunto de declaraciones válidas que no es que tiene derecho a hacer, que tiene la obligación de hacer para que su empresa, su compañía funcione. Un trabajo de gran aporte de valor que nosotros como profesionales de la consultoría y el coaching de negocios podemos hacer es ayudar a las personas que nos piden asistencia a que comprendan profundamente cuáles son las fuentes de autoridad que tienen a su disposición, cuáles son los dominios en los cuales tienen la obligación de hacer estas declaraciones y unir ambas cosas. Y cuando se dan cuenta que les gustaría tener fuentes de autoridad de las que no disponen, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer? Porque la autoridad de una organización no es solamente jerárquica. La autoridad de una organización tiene que ver con la moral, con el pasado, con la experiencia, con la competencia, con la capacidad, con el estado de ánimo. Hay muchísimas fuentes de autoridad alternativas a la jerárquica formal. Por lo tanto, quien aspira a líder debe conocer cuáles son y si no las tiene, lo que debe preguntarse, y ahí viene un proceso de aprendizaje que nosotros como coach podemos asistir fenomenalmente, es decir, si no las tiene, lo que debe preguntarse es cuáles son las acciones nuevas que tiene que ser capaz de generar para alcanzar esa fuente de autoridad. Y una vez que tenga esa fuente de autoridad le conferirá el poder de hacer declaraciones. La declaración es el acto del lenguaje donde la dirección de ajuste entre la palabra y el mundo es inmediata. Y eso, Patricia, es la explicación de abracadabra. Si después ustedes quieren, les cuento a todos, muchos de ustedes deben saber, el origen de la palabra abracadabra, que es aquello que los magos dicen cuando quieren convertir el mundo, cuando quieren convertir a un pañuelo en una flor. Dicen abracadabra. Pues eso es una declaración. Y esa declaración lo que está logrando es que el mundo cambie. Nosotros como coaches podemos asistir a que los gerentes tengan el poder de transformar a través de sus palabras. Por lo tanto, segunda habilidad fundamental en el proceso de management es decidir, es decir, hacer declaraciones. Y finalmente tenemos la tercera responsabilidad, que es la de implementar. Un manager, un líder, no implementa por sí mismo en muchos casos. No hace las cosas, pero hace que las cosas sucedan. Ahí está el poder. El poder es la capacidad de generar acciones efectivas en un dominio de acción determinado. ¿Cómo lo logro? Después de una declaración. Si yo tengo la autoridad para hacer una declaración, tengo el poder para generar acciones efectivas en un dominio de acción determinado. Y para poder lograr que eso se plasme en la realidad, yo tengo que tener habilidades de implementación.
Estas habilidades de implementación tienen que ver básicamente con la capacidad para coordinar la coordinación de acciones. Y eso es lo que un gerente, un manager, un líder hace. No hace todo por sí mismo, pero coordina la coordinación de acciones. Y, por supuesto, como también vimos, controla esa coordinación de acciones, impone reglas para esa coordinación de acciones, e impone también qué pasa cuando esas reglas no son cumplidas. Esa también es responsabilidad. Si ustedes recuerdan, nosotros venimos diciendo, y Freddy Kaufman siempre lo dice, para lograr una cultura organizacional se necesita una serie, elegir un conjunto de valores, manejarse de acuerdo a esos valores y finalmente exigir que los demás actúen de acuerdo a ese conjunto de valores. Yo, ampliando eso y parafraseándolo, diría, además de eso, lo que necesita un líder es decidir, pensar en un conjunto de acciones, decidir un conjunto de acciones y luego asegurarse y exigir que todos en el equipo cumplan con los compromisos que asumieron en la implementación. Es decir, la implementación tiene muchísimo que ver con el manejo de compromisos. Llegamos entonces al final de lo que sería nuestra presentación el día de hoy y ahora vamos a abrir la conversación para las preguntas. Pero dijimos, lo que vamos a conversar hoy son las responsabilidades del manager o líder. Y nosotros vimos que son, primero, descubrir e inventar. Y las ponemos en el mismo nivel porque son dos maneras de decir prácticamente lo mismo, mirarlo como mirar una moneda desde sus dos caras. La otra, dijimos, es decidir. Y la tercera, la última de ellas, es implementar. No son tantas, son tres. Las responsabilidades del manager o líder son tres. Ahora, estoy seguro que a lo largo de mi explicación ustedes han visto la enorme cantidad de posibilidades de intervención que estas tres responsabilidades nos abren. Nosotros vimos que para descubrir e inventar, básicamente lo que hace el manager es opinar. Para decidir, lo que hace es declarar, y para implementar lo que hace es pedir, ofrecer y prometer. Y esto, de alguna manera, nos deposita el management en algo que nosotros, como coaches o como personas que conocemos los modelos conversacionales, bueno, manejamos con bastante habilidad. Ahora ustedes verán, como el valor que agrega un manager empieza por su opinión. Opinar y opinar con fundamento para poder descubrir e inventar. Todos sabemos que para opinar tenemos que primero observar. Las observaciones sustentan las opiniones bien fundamentadas que, medidas a partir de un conjunto de intereses, expectativas y estándares y aplicadas a un dominio, acuérdense, el marco de relevancia y aplicabilidad de esas observaciones, nos permite a nosotros tener opiniones fundamentadas. Una vez que tenemos una opinión fundamentada, alguien con autoridad, y esa autoridad que ha de conferirle el poder de declarar, proviene de las acciones y las habilidades y la jerarquía de esa persona, entonces esa persona decide, es decir, declara, declaraciones válidas, opiniones fundamentadas, sustentadas en observaciones verdaderas, declaraciones válidas, sustentadas en una autoridad que es reconocida. Y finalmente, la implementación, pedidos, ofertas y promesas, es decir, el arte del manejo de compromisos. Un buen coach, un buen consultor ayuda al manager o al líder a hacerse cargo de esas tres responsabilidades. Estas tres responsabilidades no pueden ser delegadas. Se puede delegar en el proceso de implementar, se pueden delegar algunas acciones y se puede delegar incluso que alguien se comprometa con pedir, ofrecer o prometer, pero lo que no se puede delegar es la exigencia de que las personas cumplan con los compromisos que han asumido en el proceso de implementación. No se puede delegar la capacidad de declarar, la tiene que hacer el manager o el líder, y decisivamente no se puede delegar el descubrir o inventar. Se puede compartir, pero no se puede delegar. Con eso entonces vamos terminando. Yo voy finalizando la presentación y por supuesto ahora lo que vamos a hacer es abrir a preguntas, abrir a que cada uno de ustedes me cuente qué entendió, qué le pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso voy a necesitar, obviamente como siempre, aquí tengo algunas preguntas. Patricia parece tener alguna pregunta.
así que voy dice, alguien está hablando y alguien está digitando. Ok, eso era simplemente una, o sea, no pareciera que eran preguntas. Bueno, estoy entonces abierto a las preguntas, simplemente o levantan la mano o se desilencian y me gustaría escuchar comentarios, reflexiones, preguntas, etcétera, a partir de lo que hemos expuesto hasta aquí. Siempre que pasa esto, yo no sé si no me pude explicar, si fue súper aburrido, si fui tan claro que no hay preguntas, si no funcionaba internet, y hace rato estoy hablando solo, así que denme la tranquilidad de que alguna de esas cosas no ha pasado. César, Sí. buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo estás, campeón? Gusto escucharte. Bien, César, bien. Bueno, yo estoy digiriendo lo que acabas de decir porque de verdad que me siento impactado, porque el traerlo, el que me lo estés mostrando como me lo estás mostrando esta noche, digo, para mí, para la toma de decisiones, creo que me ha faltado mucho poder para decidir y declarar lo que quiero. Simplemente lo dejo en el pensamiento y en las ganas de hacerlo, pero no lo llevo a la implementación. Se queda ahí en el aire. Entonces eso me tiene bien impactado, bien consternado aquí como que estoy pensando de lo que acabas de decir. Estuve un rato en silencio y dije, wow, esto lo necesitaba hoy. Gracias. No, gracias a vos. Me pasa un poco lo mismo. Yo coincido con esta reflexión, porque a mí también me estaba faltando eso. Entonces, aprecio que lo digas y también noto que hay como es como un engranaje. Pues me encanta cómo lo presentaste porque es como si una parte entrara en la otra, se siente suave, se siente lo lógico, que bien que se presenta la decisión, pero después de descubrir, después de inventar, ¿no? Entonces, bueno, me encantó y creo que a todos, bueno, por lo menos a mí, me hace una reflexión de en dónde es donde no está ocurriendo aquello que tiene que ocurrir para ser más efectivo. Qué bueno, la verdad que me encanta la reflexión de ambos, ¿no? De Enrique y de Javier. Primero por la humildad con la que la expresan, ¿no? Esto es maravilloso, o sea, con un espíritu de aprendiz buenísimo. Y además porque me permite a mí volver sobre ese punto, y yo creo que es el punto central. La declaración es algo así como el eslabón perdido en el proceso de management. Pero, y cuando digo el proceso de management, incluso es el proceso de management personal. ¿Cuántos de nuestros sueños no se han cumplido en nuestra vida porque no hemos sentido que teníamos el poder de hacer esa declaración? Porque, y como dijo Enrique, ¿no? Se quedan sueños, se quedan intención. Y encontramos una gran dificultad para implementarlo. Y entonces decimos, wow, qué difícil que es el mundo. Porque yo tengo tantos, quería hacer tantas cosas con mi vida. Tenía tantas ganas de hacer tantas cosas con mi loca vida. Y finalmente no lo pude implementar. Y no lo pude hacer. Porque el mundo es difícil, porque las circunstancias no fueron favorables, por lo que fuere. Pero yo creo que ahí estamos perdiendo de vista que nos faltó la capacidad de hacer declaraciones. Y nos faltó simplemente porque ¿saben qué pasa, muchachada? Yo lo que trato de explicar es un fenómeno que existe independientemente de mi explicación. En todo caso, mi explicación es la explicación que yo encontré a esto que está pasando. Pero si no somos capaces de declarar, es porque no somos capaces de encontrar las fuentes de autoridad. Nos negamos a nosotros mismos fuente de autoridad. Creemos que no tenemos esa autoridad. Nos creemos más chiquitos de lo que somos. Nos creemos más pequeños de lo que realmente somos. Y a mí siempre me gusta decir que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos un destino de grandeza. Todos los seres humanos. Algunos, además de tener ese destino de grandeza, van y lo cumplen. Y para poder cumplirlo, es porque han encontrado la fuente de autoridad. La han buscado, la han explorado, han hecho el esfuerzo. Y ese esfuerzo muchas veces es aprender cosas, es chocarse contra la pared, es haber sufrido alguna decepción, algún desengaño,
pero no han sucumbido. Y finalmente los sueños se cumplen. Pero no como una cosa mágica, sino porque han tenido la competencia y la capacidad de encontrar esa fuente de autoridad que le permite hacer declaraciones válidas. Y cuando uno tiene esa capacidad, como decía Melquisedec en el rey, cuando hablaba con Santiago en el libro del alquimista, ¿no? Cuando uno ha llegado a ese estado, el mundo, parece que el universo conspira a favor. Cuando uno tiene la capacidad de encontrar la fuente de autoridad, asir esa fuente de autoridad, y entonces hace esas declaraciones, no se olviden, el mundo se ajusta a nuestras declaraciones cuando las declaraciones son válidas. Y pareciera como el universo conspira a nuestro favor. Así que me encanta, a ver, Javier, y me encanta Enrique, que hayan llegado a esa conclusión, porque ahora que solo lo que hay que hacer es trabajar sobre eso. O sea, si yo no creo tener la autoridad, bueno, ¿cuáles son las cosas que necesito para tenerla? Y si la tengo, ¿cómo hago para ejercerla? Pero ahora encontramos el lugar donde trabajar. Deja de ser una cuestión teórica y pasa a ser una cuestión eminentemente práctica. Y además, imagínense ustedes como coaches, pudiendo ayudar a las personas que tienen o que deben tener la capacidad de decidir en las organizaciones a superar el mismo inconveniente. Porque esto es como en el bolero, Enrique, esto es como en el bolero, Javier. A mí me pasa lo mismo que a usted. Es decir, a todas las personas le pasa lo mismo. Todas las personas encuentran un lugar donde no se animan a declarar. Y ahí estamos nosotros, un ejército de coaches bien preparados para ayudar a que las personas hagan las declaraciones. Es decir, ayudar a que las personas, a los managers, transformen el mundo. Y qué lindo saber que nosotros podemos hacer algo. Así que gracias, Javier, gracias, Enrique. Con algo, César, nada más. Yo creo que tiene esta, vamos a llamarle incapacidad o este temor de declarar, tiene que ver con una cuestión de miedo. Claro. Con un miedo al fracaso, con un miedo a no ser suficiente, una cuestión de autoestima, ya, que a veces la misma vida te va presentando y que hay que tomarlo de frente y cuestionarlo para poderlo realmente superar. Totalmente. Pues si nos quedamos en esto nada más, no nos hacemos cargo, la verdad es que dejamos de declarar muchísimas cosas que debimos haber declarado, que debemos haber declarado a lo largo de la vida. Totalmente. Creo que a veces pasa que conforme a la vida, yo tengo la experiencia de haberme atrevido mucho más cuando tenía 20 o 25 años que ahora que tengo 70. Entonces, tengo que enfrentar eso y darme cuenta que es lo que ha pasado, que ahora, como decía mi abuelita, el que con leche se quema hasta el coco que le sopla. En Argentina decimos el que con leche se quema alguna vaca y llora, pero que es más o menos lo mismo, ¿no? Extraordinario lo que sí, Javier, y esto me hace acordar, primero la ausencia de declaraciones. Esta cuestión es tan importante. Hay una película maravillosa que se llama The Remains of the Day, lo que queda del día, se llamó por lo menos en Argentina, una película que trabaja Anthony Hopkins y Emma Thompson, donde Anthony Hopkins hace de un mayordomo en la Inglaterra de preguerra, el mayordomo de un gran castillo en la Inglaterra de preguerra. No sé si han visto esa película. Y es la actuación de Hopkins es de las que nos tiene acostumbrado, y por supuesto la de Emma Thompson también es fenomenal. Y es en realidad la historia de un amor que no ocurre simplemente porque no hay una declaración de amor. La película es la permanente ausencia de la declaración. Véanla, si no la vieron, véanla, porque van a ver cómo la vida de una persona podría haber cambiado si hacía la declaración a tiempo. Sí, a veces esa declaración no sale porque por el miedo, por lo que vos decís, Javier. Pero también ver que uno dispone de cierta fuente de autoridad sana ese miedo. La otra cosa que te diría es disfrutar del pánico que te provoca tener todavía toda la vida por delante y hacer las declaraciones que hacías cuando tenías 20 años. Hay mucho por hacer. Ojalá que muchas de esas cosas las podamos hacer juntos. Para eso estamos en la RCPO Internacional. Para disfrutar del pánico que nos provoca estar todos juntos y tener un mundo para inventar. Así que gracias, Javier. Te agradezco enormemente. Ha sido un momento para mí memorable. Te lo agradezco, viejo. Gracias. ¿César? Sí, Alex. Tengo una pregunta de Alex y después tengo una pregunta de Alejandro Lomuto también. Alex primero. Adelante.
Mira, lo que pasa es que en la implementación también me acordé como un ejemplo de fútbol, que es como cuando estás viendo un partido y un equipo está jugando bien, pero cabecean y le pegan el travesaño. Tiran un tiro y sale desviado un centímetro fuera del arco. ¿Ah? O sea, finalmente están haciendo todo bien, pero no hay el gol. O sea, no está el resultado. Entonces, me pasa que en la implementación, ¿cierto? Yo creo que la labor del management tiene que ver como con una coordinación fina, porque no es que no es un blanco y negro, siempre hay algo que se está haciendo, Claro. pero me da la sensación que la implementación tiene que ver con los puntos de detalles, con la coordinación fina, ¿ah? Porque sin el management a lo mejor las cosas se harían gruesamente, a eso me refiero, pero pasaría la pelota 2 centímetros fuera del arco, digamos. ¿Ah? En ese sentido, creo que hay una labor ahí que es como el cierre, no sé cómo así. Totalmente. Porque lo que arroja resultados es la implementación. El mundo nos conoce por Claro, nuestras exacto. acciones. Y esto, desde el punto de vista de nosotros como consultores y como hombres y mujeres de negocios y como hombres y mujeres que trabajamos en el mundo del management, o de nosotros, algunos de nosotros que me están escuchando, no como consultores, pero sí como dueños de una empresa o como personas que trabajan en el mundo de los negocios. El mundo no nos conoce por nuestras acciones y con mucha más potencia esto se ve en el mundo de los negocios. Necesitamos generar resultados y los resultados los generan las acciones. Por lo tanto, esta sincronicidad fina, esta coordinación de lo que es infinitesimal, esa diferencia entre que la pelota pegue en el palo o que la pelota vaya adentro. En el mundo de los negocios, como en el mundo del fútbol profesional, el palo es afuera. Cuando un equipo de fútbol dice pegamos 4 pelotas en los palos y por eso no ganamos el partido, todo lo que yo tengo que decir como manager es partieron desviado. No tuvieron puntería. Porque el palo es afuera. Es tan afuera la pelota que se va a 500 metros del arco como la pelota que pega en el palo. No genera resultados. Da como cierta cosa de cierta satisfacción vana o cierta, bueno, pero pegó en el palo, mira la mala suerte que tuve. Y eso en el mundo de los negocios no sirve para nada. Por eso la implementación y la implementación rigurosísima. Por eso nuestros pedidos, nuestras ofertas y nuestras promesas deben tener condiciones de satisfacción prístinamente claras, diamantinamente esculpidas. Y eso es responsabilidad del gerente o del manager o de nosotros como consultores. Ayudarlos a esculpir diamantinamente las condiciones de satisfacción, sin las cuales los pedidos, las ofertas y promesas no son eso, sino que son apenas una declaración de cuánto me gustaría obtener un resultado. La gran diferencia entre cuánto me gustaría obtener un resultado, cuántos goles me gustaría hacer y los goles que efectivamente hago, tiene que ver con esa sincronicidad fina. Eso, por supuesto, es duro, ¿eh? Ponerse firme y explicarle a una persona que dice, pero casi llego al resultado. Sí, pues ¿sabes qué? Ese casi, hay detalles en la vida de las personas. Ahora, algunos de esos detalles resultan decisivos. Tener o no tener, obtener o no tener ese detalle resulta decisivo. En el mundo de los negocios, en el mundo de la implementación, está llena de detalles decisivos. Creo que es eso lo que me decía, ¿no es cierto, Alex? Sí, exactamente. Buenísimo. Gracias. No, gracias a vos. Alejandro Lomunto, tenías una pregunta. Decime, Ale. Sí, ¿me escuchas bien ahora? ¿Mejoró mi conexión? Sí, dale. Ah, qué bueno, qué suerte. Bueno, primero leer dos mensajes en el chat. Muy bueno, César Gázquez, dice Sonia. Fuiste muy claro y profundo, dice Jackie. Bueno, Mi suerte. inquietud tenía que ver también, o tiene que ver también con la cuestión de la implementación. Coincido con Alex. Lo que, lo que me estaba preguntando, y le pregunto, por supuesto, es si tal vez la implementación no es de los tres niveles de responsabilidad la que requiere mayor rigurosidad en el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor la intuición nos puede dar una mano a la hora de descubrir e inventar. La seguridad personal o el estado de ánimo que sintamos en un momento determinado nos puede dar una mano a la hora de declarar. Pero para implementar, cuando tenemos que interactuar con otras personas, cuando tenemos que coordinar con otras personas, allí es más difícil
Allí sí habría que confiar definitivamente en la suerte si no somos absolutamente rigurosos en el proceso. ¿Lo ves así? Está bueno, sobre todo esto último de tener que confiar en la suerte, ¿no? No, a ver, estoy tentado a decir que sí, pero voy a decir que no. Bien. ¿Por qué? Digo, estoy intentando decir que sí porque la explicación que hiciste es tan buena y es tan coherente que podía hacernos caer en la trampa, ¿no? Lo que pasa es que estoy absolutamente convencido de la rigurosidad que debe tener el proceso de implementación, pero si lo miro con total profundidad, esa misma rigurosidad tiene que aparecer en el proceso de fundamentación de una opinión, porque es como la semilla de donde partimos, ¿no? Si una opinión no está bien fundamentada, también estamos confiando en la suerte. A veces triunfamos a pesar nuestro. O sea, es un desastre nuestro proceso mental, pero bueno, porque a veces pasa eso, ciertos elementos que no podemos manejar coadyuvan y nosotros creemos que hicimos las cosas bien. Yo diría, tal vez se nota mucho más porque como tiene mucho más relación con el mundo real, como está en el final, como los resultados finalmente están muy emparentados con lo último que hicimos, que es la implementación, donde estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Es que se nota mucho más que si no hay una buena coordinación de acciones, tenemos que confiar en la suerte. Así que en eso tomo lo que sí y lo suscribo. Ahora, la rigurosidad tiene que estar presente desde el inicio, en la capacidad para fundamentar rigurosamente cada una de las opiniones, que nos han de conducir a una declaración en la cual rigurosamente tengo que estar seguro de que para que sea válida, no alcanza con que yo tenga razón, sino que además de eso yo tengo que tener la autoridad para hacer esa declaración. Entonces, esa autoridad no tiene que ver con lo bien fundamentada o no que esté la opinión, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que las personas sobre las cuales esa opinión o esa declaración ha de tener consecuencias, acepten mi autoridad. Y entonces ahí también un proceso muy riguroso de comprender cuál es la fuente de autoridad. Y después no cabe duda que hay un proceso rigurosísimo en el proceso de prometer, ofrecer y pedir. Así que, decía, estoy tentado a decir que sí, pero digo que no. Finalmente me aferro a que la rigurosidad tiene que estar en todos los pasos. Y nosotros como profesionales somos custodios de eso. Pero me encantó la articulación que hiciste. Yo te digo, era como el canto de las sirenas. Casi que digo que sí. Casi digo que sí, pero quedó claro que digo que no. Es cierto. Tal vez la diferencia, tal como yo la veía o la planteaba, es una cuestión de diferentes probabilidades, pero es cierto, siempre va a estar la posibilidad de meter la pata en la suerte y lo peor que podríamos hacer. Gracias. Hay dos manos levantadas, buenísimo. La de Jorge estaba primero y la de Vicky. Vale, vos mandás, así que si Jorge estaba primero, vamos con Jorge. Avanti, Jorge, tenés el micrófono liberado ya. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Jorge. Me encanta el tema de hoy, se me hace muy importante todo lo que has mencionado, un poquito los casos que se han platicado, me llama mucho la atención y me gustaría que me recordaste un poquito cuál tiene que ser el pensamiento del líder, del director, de esta persona que de alguna manera tiene que hacer responsables a las otras personas por llegar a sus resultados y qué les tiene que aportar, pero ¿Vos sabés lo que me está sucediendo es que no estoy tomando decisiones y eso está teniendo ciertos costos para mí, yo creo. Yo quiero pensar que es se ha quemado durante 2 semanas y no estoy tomando decisiones y acciones claras, me ha estado repercutiendo bastante, por un lado. Por el otro, ¿qué sucede cuando, por lo general, un líder
piensa muy positivamente o piensa muy negativamente, tanto de lo que pudiera ser catastróficamente en decir, yo tenía una meta de tener 50,000 pesos, no llegué y no estoy llegando por estas razones, y cómo ver los futuros, si seguir apostando o no seguir apostando, cómo hacer una pausa, una revisión. ¿Qué sucede con el líder que todo lo ve muy positivo y dice, vendemos 40, pero vamos a seguir empujando porque vamos a vender 60 el mes que entra y porque vamos a implementar esto, esto y esto? Y con la continuidad de los meses se ve que los resultados pues no han llegado, pero a lo mejor vas subiendo un poquito. Sin embargo, a veces no dan los costos o necesitas observarlo desde un punto de vista diferente y cómo hacerlo o cómo ver. Me pasa mucho que pego en el poste o que pego muy fuera y siento que estoy muy cerca, pero yo soy una persona que me mido mucho por los resultados. A ver, lo que estás planteando tiene mucho que ver con la metacompetencia que llamamos habilidad emocional, porque, a ver, obviamente que cuando uno toma decisiones, como dijo Alejandro hace un rato, y por eso digo que estaba tan tentado de darle razón, influye muchísimo el estado emocional en el que estoy en el momento de tomar la decisión. Y si yo no tengo un buen manejo de mi estado emocional, puede ocurrir que ese estado emocional, de alguna manera nuble la capacidad de decidir. Y entonces vos hablaste de dos extremos. Hablaste primero de aquel que es extremadamente negativo, dijiste, ¿no? Y eso se parece mucho a lo que nosotros podemos llamar el pánico. O sea, cuando uno piensa que el futuro va a ser malo y que algo malo puede ocurrir en el futuro y que cualquier cosa, y que todo lo que puede pasar es empeorar, o sea, eso se convierte en pánico, ¿no? Es cierto que hay ciertas cosas que pueden ocurrir, pero cuando yo pienso que todo lo que puede pasar es que puede ser peor, estoy en el pánico. Y el pánico, por supuesto, me lleva a la inmovilidad, y una de las cosas que hago cuando estoy inmóvil es no declarar. Con lo cual me empiezo a convertir en ese referee del que yo hablaba, que no toca el silbato y que genera un caos fenomenal a su alrededor. Y ese es un extremo. El otro extremo es el de la temeridad. Cuando yo creo que todo siempre, que lo único que puede pasar es que todo va a ser mejor que ahora. Y eso también es el otro extremo, es el optimismo inveterado, ¿no? Que nos deposita en la temeridad. Y entonces ahí estoy muy cerca de pegarme un gran porrazo, ¿no? Y de chocar mi auto. O sea, entonces me parece que lo que estás planteando es un tema mucho que tiene que ver con la metacompetencia, la llamamos habilidad emocional, y que va a llegar el momento en que vamos a conversar mucho sobre eso, porque por supuesto yo lo que estoy haciendo ahora es diseccionando el modelo para poder explicarlo, pero no se olviden, el modelo sigue siendo un modelo y las cosas influyen unas con la otra. Entonces, no es que esta cuestión de decidir es absolutamente aséptica y no tiene nada que ver con las otras columnas que están en nuestro modelo. Tiene que ver con todo, tiene que ver con los estados emocionales, tiene que ver con los valores y tiene que ver con los modelos mentales, tiene que ver con las competencias para pensar mejor, para comunicar mejor, para negociar, tiene que ver con los dominios de aplicación de las habilidades genéricas y tiene que ver con los espacios de observación. Todo tiene que ver con todo. Yo ahora lo estoy diseccionando y estoy tratando de explicarlo. Entonces, cuando vos me haces esta pregunta, lo que yo digo es, tiene mucho que ver con esta cuestión de los estados emocionales. Ahora, esa fue la parte que yo entendí. Hubo una primera parte de tu pregunta que se cortaba mucho cuando hablabas y que me parece que yo no entendí bien. Te pido por favor, la primera parte, me decías, ¿qué sucede cuando...? Y no te entendí bien. ¿Me querés contar de nuevo la primera parte de la pregunta, Jorge? Sí, César. Digo, este punto en el que creo que no tomar decisiones afecta mucho y que fue lo que planteaba en la primera parte, y que ponerte en stand-by para ver si realmente estás haciendo las cosas bien, si te estás guiando por un resultado, si tu proceso de implementación está siendo el correcto, si
creo que muchas veces en ocasiones nos ponemos un determinado tiempo que es como las construcciones. Te dicen que te van a entregar tu departamento nuevo y recién hecho a finales de este año y resulta que la obra tiene un atraso de 6 meses o de 3 meses. En ocasiones no es que no vayas a llegar al objetivo final, sino que te va a tomar mucho más tiempo poder llegar a este. Es cierto. ¿Qué Sí. recomendaciones, Ok. qué Ahora, recomendaciones me puedes hacer? acá hay una cosa muy importante. Si yo, toda declaración tiene un momento para hacer. Si yo pospongo esa declaración, como vos decís, puede que llegue al objetivo, pero el costo de llegar al objetivo va a ser distinto, mayor, que si hubiera tomado la decisión en el momento que tenía que tomarlo. Es decir, esto es como la construcción. Es cierto que finalmente te van a entregar tu departamento, pero el costo que tuviste que incurrir para vivir en algún lado, mientras entre el momento que te habían prometido que iba a ocurrir y el momento que efectivamente te lo dieron, ese es un costo que muchas veces es un costo hundido, que no nos damos cuenta, pero no es gratis. Entonces, y eso ocurre lo mismo con una declaración. Si yo pospongo una declaración, aunque después la tome y aunque después llegue al objetivo, la cuenta que yo tengo que hacer es, hubo un costo de oportunidad por no hacerlo en el momento adecuado. Por lo tanto, por eso está importante el proceso de pensamiento. Mi recomendación ahí es tener muy claro el proceso de pensamiento, el proceso de lucubración, el proceso de articulación. Y si yo tengo la autoridad para hacerlo y ya tengo fundamental la opinión, no hay nada que tiene que hacer posponer ni un segundo la declaración. Es decir, la declaración tiene un tiempo y un lugar y un momento. Si yo no hago la declaración en ese momento, yo no puedo cobrar gol una vez que termino el partido. Y ahora me acordé, en el partido de la semana pasada había un gol que, bueno, ahora lo cobro. Eso tiene un costo de oportunidad. No se puede hacer. Entonces, hay momentos y esos momentos tienen que respetarse. Por eso, digo, es tan importante el proceso. Por eso yo le decía a Alejandro, el proceso de pensar debe ser tremendamente riguroso, porque entonces yo llego a la conclusión de que es ahora y aquí. Y una vez que yo llegue a la conclusión de que es ahora y aquí, entonces ya no hay nada que impida esa creación si yo tengo la autoridad. Ahora, si yo llego a la conclusión de que es ahora y aquí y no tengo la autoridad, lo que yo tengo que hacer es luchar por conseguir la autoridad, y eso va a llevar un tiempo y ese va a ser el costo de oportunidad por no haberlo hecho antes. Entonces, un buen líder, un buen manager en este caso como vos, está todo el tiempo tomando acciones que le aseguran tener la autoridad, la fuente de autoridad para, llegado el momento, hacer la declaración que tiene que hacer. Mientras tanto, está todo el momento pensando para fundamentar sus opiniones acerca de cuándo es el momento de hacer esa declaración. Porque una declaración que no está hecha en el momento adecuado tiene un costo. Y eso, aunque después yo llegue al objetivo. Porque tuvo un costo. El tiempo, esa es la famosa frase, time is money, ¿no? El tiempo es dinero. El tiempo es dinero, porque es uno de los recursos económicos. Si los uso mal, pues entonces no genero toda la abundancia que tendría que haber generado. ¿Me pude explicar, Jorge? Sí, César, me ayuda muchísimo todo esto que me dices. Creo que gracias un poquito a todo el tema de hoy, a todo lo que hemos platicado, como que logro tener mucho más claridad de una serie de decisiones que debo ya de pensar en tomar en estos días. Qué bueno, qué bueno. Y me hace pensar también que a veces no nada más hay que estar muy creativos, sino que en ocasiones hay que empezar a implementar algunas cosas para ver cómo se comportan. O sea, creo que sobre todo el costo de oportunidad que yo tengo, que yo estoy muy joven, que tengo 24 y que puedo todavía darme el lujo de equivocarme con muchas cosas, vale la pena, sobre todo con la reflexión de todo lo que estuvieron comentando los demás, poner muchas cosas en el prueba y error y ver qué tal se comportan y tomar algunos riesgos que ahorita estoy a tiempo de tomar. Totalmente, mira. Primera cosa, la juventud no debe ser excusa para no ser riguroso. La juventud no debe ser la razón para que, bueno, total, me puedo equivocar, total, tengo tiempo para arreglarlo. Por supuesto que tienes tiempo para arreglarlo y no debe ser una excusa. Ahora, también es cierto
que todavía la juventud es una etapa de la vida donde vos tenés mucho más futuro que pasado y por lo tanto es una etapa de la vida donde te vas a arrepentir mucho más de lo que no hagas que de lo que hagas. Entonces, casualmente porque el costo de oportunidad es bajo. Existe un costo de oportunidad, pero el costo de oportunidad es bajo porque todavía tenés mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy sabio lo que decís. Me encanta que lo tengas en cuenta. Rápidamente te cuento una anécdota personal y después paso a la pregunta de Vicky y creo que hay una pregunta de Luz Helena, aunque ahora bajó la manito, pero creo que hay igual una pregunta, después le preguntamos. El día que yo tenía 29 años y estaba casado con mi mujer, con Alejandra, y le propuse a Alejandra, nosotros vivíamos en Buenos Aires, el centro económico de la Argentina, yo empezaba mi carrera de consultor, era bastante prometedora y en ese momento a mí se me ocurrió irme de Buenos Aires y venir a vivir a donde vivo, a Mar del Plata. Y entonces, lo que pasó fue que le pregunté, Ale, mira, quiero plantearte, nosotros no teníamos amigos a Mar del Plata, no teníamos casa a Mar del Plata, tenemos que empezar una vida nueva a Mar del Plata. Yo tenía 29 años, Alejandra tenía 26. En 5 minutos me escuchó y me dijo la frase más extraordinaria que me pudo haber dicho una compañera de aventura, y por eso es que la amo tanto, porque es súper sabia, ¿no? Y me preguntó, ¿de qué nos podemos arrepentir? ¿Qué pasa si nos va mal en Mar del Plata? Y yo le digo, bueno, nos volvemos, o sea, podemos volver. Y ella me dijo, pues entonces nos vamos a arrepentir mucho más de lo que no hagamos que de lo que hagamos. Así que yo estoy con vos y te acompaño. Si ahí es donde querés vivir, yo voy donde vos querés, yo te acompaño. Y somos tremendamente felices viviendo en Mar del Plata. Y nos decían que estábamos locos, que nos íbamos del centro. Bueno, nos salió bien. Pero si no hubiéramos probado, estoy seguro que nos hubiéramos arrepentido tiempo después. Sin saber cómo nos hubiera ido. Pero teníamos tiempo y tuve la suerte de tener a mi lado a alguien sabio que me ayudó a tomar la decisión. Así que con tus 24 años, bueno, tenés contra oportunidad, tratá de ser todo riguroso posible y si algo sale mal, todavía tenés tiempo. Así que, buenísimo, gracias. Gracias, Jorge. Le pasamos a Vicky. ¿Te parece, Alejandro? Le pasamos a Vicky, que me parece que hace ratito... Sí, claro, le pasamos a Vicky, que debe ella, Vicky, debes tú, ahí está. Y después tenemos a Luz Helena, tenemos a Berenice y tenemos a Ibar. Buenísimo. Levanten sus manos ahora porque son los últimos segundos para levantar la mano, porque después, así que levanten las manos los que tengan que levantar las manos. Adelante, Vicky. Gracias, César. Mira, y me encantó, primero que nada quería comentarte, bueno, me gustó muchísimo la clase de hoy porque me pareció que en los 3 elementos simples de descubrir, inventar, decidir e implementar se recogió una profundidad extraordinaria, ¿no? Llevada a un esquema bien sencillo y bien simple. Quería hacerte en primer lugar un comentario sobre el tema de la película que trajiste y te agradezco que la hayas traído, The Remains of the Day. Yo creo que es una de las películas más hermosas y más ilustrativas que yo he visto en mi vida y a mí siempre me dejó la reflexión que la he traído muchísimas veces en mis coaching, precisamente el tema de ese no elegir, ¿no? Ese no declarar, ¿no? Pero que en el fondo siempre recuerdo a propósito de esa película una cosa que decía el Bhagavad Gita en el libro sagrado de los Vedas, sí, que dice, si hay algo de lo cual el hombre no puede escapar, es precisamente el acto, y que el no acto es un acto en sí mismo, ¿no? Y realmente en ese tema de declarar o no declarar, finalmente, aun cuando elijas no declarar, aun cuando elijas posponer, estás eligiendo un no acto, o sea, estás haciendo una elección y ello contrae, digamos, todas las consecuencias que tiene el no acto, ¿no? En ese caso, suponiendo que no elegir o suponiendo que no declarar, hace que yo no esté actuando. O sea, si hay algo de lo cual el hombre no puede escapar, es del acto. buenísimo. Desde el momento en que nace hasta por elegir de qué teta mama, de la izquierda o de la derecha, ahí está eligiendo. O sea, el acto está en cada paso que damos en la vida. Entonces yo creo que la conciencia del acto es un acto y llevado al management es interesantísimo porque muchísimas veces el llevar al manager a que mire cómo está actuando y cómo ese no actuar efectivamente
efectivamente es un acto, yo creo que genera un cambio bien interesante como transformación, ¿no? Buenísimo. La segunda reflexión que me puse a pensar fue un poco Espera el tema de... por un segundo porque me encantó tu reflexión. Déjame. Ay, qué Me lindo. encantó. Primero, me encanta que te guste la película. Yo creo que es una de las películas más bellas y mejor actuadas que yo he visto. O sea, Extraordinario. Anthony Hopkins Extraordinario. da una lección de No, actuación que justifica mirarla 20 veces esa Sutil. película. Es No, y maravillosa. la mirada, No, todo. no, un actor para sacar chapó, ¿no? Una cosa impresionante. Mire esa Sí. película. Llénense el alma de la capacidad humana, de la admiración por ver un actor de ese talento y de ese talante. Así que primero, esa lo quería reafirmar. Extraordinario. Tiene que ver con la formación y con lo que nosotros queremos como coaches. Ese tipo de coaches queremos. La otra cosa me hacía acordar lo que vos decías, el acto y el no acto, a una frase de Jean-Paul Sartre. Él decía, el hombre está condenado a su propia libertad. Es condición Así humana. Que es un poco lo mismo, ¿no? Así es. No podemos escapar de Exacto. elegir. Entonces, yo quería, o sea, vos fíjate cómo distintos pensadores en distintas épocas llegan a esa misma conclusión. El no acto Así es una es. elección. Estamos condenados a nuestra propia libertad. Adelante, Así amiga. es. Adelante, Vicky. Okay. Y lo otro que me quedé pensando mucho es, bueno, en estas tres dimensiones, el descubrir, inventar, decidir y en la implementación, cómo entra lo incondicional y lo condicional, ¿no? Y finalmente, desde el ámbito de lo que puede ser el trabajo en el coaching con el manager, un poco lo que veía era, bueno, cómo en este descubrir, inventar, finalmente lo incondicional es cómo yo me hago responsable y me hago cargo de fundar mi juicio. Exacto. Cómo gestiono la información, cómo gestiono la realidad, depende de mi capacidad y de mi apertura para abrirlo. Cómo en el decidir, finalmente, soy yo quien me empodero o no me empodero para elegir y para tomar mis decisiones y finalmente para hacer mis declaraciones. Es plenamente incondicional. Y luego en el campo de la implementación, que pudiéramos decir es el campo en donde entra más lo condicional, porque están los otros, ahí entra el tema de la maestría emocional, que yo la veo como clave, como el elemento más incondicional de esta implementación. O sea, el tema de la gestión de equipos, del compromiso, finalmente no queda, se vendría reduciendo el tema de todo el tema de cómo yo inspiro y mociono, ¿ok? Moción en términos de impulso al movimiento, ¿no? De mouvoir. Entonces veía, exacto, entonces mouvoir, exactamente. Entonces un poco yo lo que veía es como finalmente se reduce a lo incondicional, o sea, las tres dimensiones, por más que en la tercera, que es la implementación, ciertamente sí hay un elemento muy, muy condicional. Creo que el gran campo de acción en el coaching es todo el tema condicional ahí, con el manager. Muy bien. Y llevarlo a ese terreno y ligado a que ese es el verdadero acto de él. Su verdadero acto son estas tres dimensiones. Mira, Vicky, ¿cómo me gustaría que esto que acabas de decir sea comprendido profundamente por las personas que estamos escuchando? Yo creo que vale la pena escuchar la grabación simplemente por esto que acabas de decir, para tener plena conciencia de lo que acabas de explicar. Me encanta cómo descubrir la dimensión incondicional en estas tres cosas tan simples. En todas ellas hay una dimensión incondicional y esto puede ser una gran ayuda para el coaching que nosotros podemos hacer. Porque muchas veces el coaching experiente, que todavía no está muy ducho, le cuesta plantear el objetivo condicional y el objetivo incondicional. Y esto que acabas de decir me encanta. Ojalá que en la síntesis que después escribamos con Alejandro podamos aprovecharlo a fondo y que quede esto bien claro, ¿no? Cómo encontrar en cada una de estas tres responsabilidades siempre la parte incondicional. ¿Hay una parte incondicional? Por supuesto que hay una parte condicional. Sobre todo en el último, en los resultados, hay una parte condicional. Pero cómo descubrir la parte incondicional en todas ellas me parece que eso de un coach de un nivel extraordinario. Así que gracias, Vicky, me encantó. Más que preguntas, fueron comentarios súper ubicuos y me encantaron. Te lo agradezco, Vicky. Gracias, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Le pasamos. Gracias, vieja. Le pasamos. Tenemos Luz Helena, Sí. Berenice e Ilvar en ese orden. Una pregunta, ¿sabes por qué? Yo estoy intentando sacarle a Jackie
que pueda hablar y le activo el sonido y solo se desactiva. Porque se escucha fuerte un tripeo. ¿Porque qué? Yo lo desactivo porque se escucha fuerte un tripeo. Ah, sos vos. Bueno, fenómeno. Ok, bueno. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está, pero ahora está el micrófono abierto y no se escucha el tripeo. Silenciate vos misma, Jackie. Ponete tu propio silencio. Ahí está. Entonces ahí está, no hay necesidad. Ahí está, fenomenal. Bueno, vamos con usted manda, Alejandro. Luz Elena, adelante, Luz, ¿cómo estás? Gracias, muy amables. Bueno, yo lo que quería comentar es lo que los dos empresarios comentaron a la hora de la implementación y que tiene mucho que ver con el manejo emocional. Y efectivamente, el momento que uno está haciendo un coaching, ¿no es cierto? Cuando decides invitarle a declarar al coachee, si es empresario, y más en la implementación donde tiene que pedir, ofrecer o prometer. Muchas veces yo me he encontrado en que no les es posible la declaración desde el área de aprendizaje que tiene que ver con el habla, con el lenguaje, y que muchas veces no tiene que meterse en la emocionalidad, ¿no es cierto? O tiene que meterse también en la corporalidad de aquel gerente para invitarle a poder hacer implementaciones que tienen que ver mucho con su liderazgo, con esta capacidad de declarar y de decidir cosas y de hacer la implementación, de hacer el seguimiento, de comprometer a la gente a hacerlo. Entonces, no sé, yo ahí la invitación y la reflexión es a manejar mucho más lo que es la emocionalidad y la corporalidad. Puede ser que mucha gente, muchos gerentes, pues no lo necesiten, pero yo he mirado que sí es una de las distinciones que apoyan a que la gente vaya descubriendo qué es lo que le pasa en la emocionalidad, que por ejemplo no puede decidir o no puede declarar o no puede implementar, ¿no? Todas estas cosas que César nos ha invitado a mirar y que yo estoy muy de acuerdo en que así es, ¿no? Y que dentro del marco de su enseñanza de responsabilidad del manager está súper bien llevarlo. Y muchas veces me he encontrado que hay empresas que dicen ya lo miramos, ya lo vimos como lenguaje, pero no suceden cosas, ¿no? Entonces ahí la invitación es a entrar en estas otras áreas de aprendizaje que también pueden ser muy importantes y muy decidoras a la hora de que un líder pueda dar pasos hacia adelante. Sí, a ver, Luz, coincido contigo. Hay una cuestión que yo he visto a lo largo de mi experiencia de casi 30 años trabajando o 25 años trabajando como coach profesional, y es que no hay tanta dificultad una vez que uno logra cierta conexión con su coachee a nivel intelectual, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la articulación, con opinión, o sea, eso no hay tanta dificultad y no hay tantas barreras. Las barreras en el hombre de negocios o la mujer de negocios empiezan a levantarse cuando empezamos a hablar de los otros dos dominios, el emocional y el corporal. Y yo diría que el degradé es en ese orden. No hay tanta dificultad, la hay, pero no hay tanta dificultad a nivel del manejo del lenguaje, lo conversacional. Empieza a haber un poco más de dificultad y de resistencia cuando empezamos a trabajar sobre temas de emociones, por eso hay que tener un gran rigor, un gran cuidado, saber con quiénes estamos hablando, saber cuál es el lenguaje que tenemos que utilizar, saber cuáles son las invitaciones que tenemos que hacer. Es muy importante, es un bicho raro el hombre y mujer de negocio, y en el ámbito en el que se desempeña hay que saber respetarlo. Y definitivamente el tema de la corporalidad es un tema muy difícil de manejar en los hombres y mujeres de negocio. Es ahí donde las barreras son muy altas. Muy altas. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, lo que estoy diciendo es hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo rigor, porque es como que van subiendo las barreras. Entonces, y la resistencia es muy grande. Y si hay algo que yo aprendí de pensamiento estructural, es que cuanto más fuerte es un sistema, cuanto más intenta rechazar una acción, contra más fuerzas es vos para ir en contra de esa reacción, el sistema te devuelve, multiplicado, pero exponencialmente, la fuerza que vos hiciste. Entonces,
Ese es el peligro, ¿no? No comprender esto y esto puede hacernos fracasar. Entonces, coincido contigo, por eso hay que tener una gran habilidad, una gran experiencia, un gran cuidado y mucha fundamentación. El lenguaje, hay cierta resistencia, pero no es tanta, porque es una cosa intelectual y ahí se mueven bien. Lo emocional, hay que relacionarlo muchísimo con lo intelectual para que la cosa funcione. Y después hay que relacionar esas dos cosas con lo corporal, hay que tener muchísimo cuidado. Cuáles son los ejercicios que propones, la oportunidad en lo que haces y estar seguro de que el estado emocional ya se ha logrado y que lo intelectual funciona, ¿no? Porque si no, podemos tener graves inconvenientes. Entonces, para aclarar, me parece, estoy de acuerdo con lo que decís, quería desde mi punto de vista, de mi experiencia como consultor, contarles lo que yo vi en organizaciones, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, como decía Rafael Echeverría, ¿no? Estos 3 dominios de observación e intervención deben ser absolutamente coherentes. El lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y saber qué hacer en cada dominio también es muy importante. Por eso el entrenamiento que tengamos en cada dominio nos da herramientas para por lo menos diagnosticar y poder intervenir. Gracias, Luz. Muchísimas gracias. Un comentario adicional. Sí. Estoy súper de acuerdo con lo que dices y mi pregunta sería, dado tu gran experiencia en el sector empresarial, el momento que tú observas que hay un manager que tiene ahí dificultades y que el lenguaje y hasta lo que tú dices, lo emocional ligado a lo intelectual, no da pasos hacia adelante. De tu experiencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué has hecho? Coméntame un poquito más porque me parece súper interesante tu entrega, ¿no? A ver, gracias, Luz. Ahí me aferré mucho a lo que enseñaba Rafael y él decía que nuestra observación está en los tres dominios, ¿no? El lenguaje el dominio de la articulación narrativa, lo que explica el coachee. 2, las emociones que él está sintiendo. 3, lo que su cuerpo nos cuenta. Ahora, hay una cosa que él siempre decía, que todo dominio puede ser reconstruido usando herramientas de los otros dominios. Es decir, uno puede intervenir en el dominio corporal usando herramientas del dominio emocional y el dominio intelectual. Uno puede entrar en el dominio intelectual usando herramientas del dominio corporal y el dominio emocional. Y uno puede interpretar en el emocional con herramientas del corporal y con herramientas del intelectual. Con lo tanto, al tener esa triple entrada, en mi experiencia, siempre, si yo tengo que entrar en una cosa que me doy cuenta que tiene que ver con la corporalidad del individuo, no entro directamente ni en tocarlo, ni en decir parate distinto, no, porque eso les genera una resistencia. Entro por el lado de la intelectualidad y en todo caso en la emocionalidad, pero siempre por el lado de la intelectualidad, porque es la puerta que más abierta tienen. Y nosotros no tenemos que ser necios ante eso. Si nos abren una puerta, pues usemos la puerta de entrada de adelante. No tratemos de entrar por la puerta de atrás. Suena lindo, suena arriesgado, suena heroico, pero muchas veces nos lleva a meter la pata, como decimos en Argentina. Entonces, mi recomendación es, no nos olvidemos que si nosotros queremos advertir que hay señales corporales o señales emocionales, siempre vamos a poder entrar por lo conversacional, que es donde más nos van a abrir la puerta. Ahora, por eso que tenemos que tener tanta pericia, no solamente en lo conversacional, sino en saber cuáles son las relaciones que hay entre la corporalidad, la emocionalidad y la articulación narrativa. Pero donde más fácil siempre nos va a resultar es en reconstruir, en cambiar esa articulación narrativa, allí donde nosotros creemos que podría ayudar para intervenir en los otros dominios. Eso es lo que a mí me ha resultado. No digo que es lo que hay que hacer, pero vos me pediste mi opinión, Luz, y yo te doy mi opinión en función de la experiencia. ¿Me pude explicar? Sí, yo aprecio mucho eso porque tienes muchos años recorridos, entonces eso quiere decir bastante. Y por eso te pregunto. Claro. ¿No? Por eso te pregunto y valido lo que me dices, es decir, es entrar utilizando el lenguaje y nombrar la emoción. Exactamente, exactamente. Y mostrar que la corporalidad, pero mostrarla a uno, no está mal. Lo que pasa es que no hay que invadir porque eso va a generar un rechazo. Entonces siempre la puerta que yo encontré más abierta es la puerta de lo conversacional, porque ahí es como que lo intelectual te ofrecen la puerta abierta. Entonces no forcemos, usemos lo que está. Es simplemente una cuestión de simpleza
y otra vez, es mi opinión, no es lo que hay que hacer. Pero bueno, yo contesté lo que era mi opinión, ¿no? Gracias, Luz. No, y sí, no. Gracias. Gracias a ti. Gracias, querida, muchas gracias. ¿Qué nos falta, Ale? Es Ilvar. el turno de Berenice y Ah. después de Ilvar. Hasta ahora son los únicos dos que... Muy bien. que Y con ellos dos. adelante, Berenice, tenés que abrir tu micrófono. Ahí está, adelante, Berenice. No te escuchamos, Berenice, ¿eh? No. Y está abierto el micrófono, pero no puede que haya algún problema. Qué macana, ¿no? ¿Vos estás escuchando, Berenice? Abrí y cerrá tu micrófono. Si hay algún problema de conexión, el sistema no el micrófono está abierto. Por eso, a ver, Berenice, cerrá el micrófono. Si me estás escuchando, cerrá el micrófono para yo saber que me estás escuchando. Sí, me está escuchando. Volverlo a abrir. Esto parece como, si me escucha parpadee, parece que las películas esas donde... volverlo a abrir, Berenice, a ver si me estás escuchando. Volverlo a abrir. Sí, me está escuchando perfectamente, Berenice, pero a ver, intentá, no sé, a lo mejor puede ser que tengas muy bajo el volumen de tu micrófono o algo, porque estás conectada y me estás escuchando, pero yo no... Ahí está, a ver. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Perfecto. ¿Me escuchas? Sí. ¿Puedo hablar? Bueno, yo te escucho muy poco, pero voy a hablar. Para mí fue todo lo que dijiste acerca de la declaración y la capacidad de hacer declaración fue muy, muy lindo. Estoy perfectamente de acuerdo, pero mi reflexión es acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como coaches o como personas que vamos a trabajar con líderes, la responsabilidad que tenemos de trabajar con nosotros acima de nuestra emocionalidad, la capacidad de tener la conciencia acerca de los propios modelos mentales que están influenciando todo el tiempo. Porque me parece que hablamos mucho de cómo vamos a hacer con lo otro, pero como soy psicoterapeuta me preocupa de trabajar cómo estoy haciendo conmigo en los empecillos que yo mismo puedo tener dentro de mí para hacer declaraciones. Porque si yo no lo veo, no voy a poder abrir espacio en el otro para que el otro encuentre la fuente de su declaración. Y me parece también que la dimensión incondicional de cada etapa está condicionada también al trabajo que yo he hecho conmigo mismo acerca de abrir espacio en mi proceso de maestría emocional. A ver, totalmente de acuerdo, Berenice. Tanto es así que este programa que estamos nosotros asistiendo, que como vos sabés, la principal fuente o los alumnos de este programa son en su abrumadora mayoría los miembros de nuestra propia red, porque fue una condición absolutamente necesaria para formar parte de la red que tomemos este programa, casualmente porque los primeros que tenemos que aprender todo esto somos nosotros para poder después ser coaches impecables. Lo que vos hablás es de la impecabilidad del coach. Y esa impecabilidad del coach solo puede ocurrir si es absolutamente consciente de todo esto que estamos aprendiendo. Esto que estamos aprendiendo es primero para nosotros y después para aplicarlo en nuestras sesiones de coaching. Totalmente de acuerdo. Ser consciente absolutamente de que son nuestros propios modelos mentales, nuestra propia forma de fundamentar, nuestra propia responsabilidad para declarar, etc. Y a partir de ahí recién podemos ayudar. Coincido plenamente y me encanta el comentario. Lo suscribo totalmente, Berenice, totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Ale, nos queda Ilvar, ¿verdad? Nos queda la mano de Ilvar levantada pacientemente. Ilvar, ¿cómo estás? Ya has activado tu micrófono, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Ilvar. Mira, yo estaba reflexionando sobre el tema de la implementación. Estuve recordando sobre los pedidos y los compromisos en donde
hay que ser muy claros. Igual aplica el tema de la palabra y de decir las cosas con absoluta claridad. Pero un tema que me pareció que salió ahí y era que había que lograr resultados. Claro. Y entonces se me ocurría pues que si había que lograr resultados, pues no era como mucho el tema del manager muy directamente, porque los resultados pues los logran las personas que estén en el equipo. De pronto yo diría que los resultados son un subproducto de la gestión, de hacer algo. Es decir, el manager arma un grupo o dirige un equipo el cual hace cosas, ¿sí? Pues el sistema que montó es el que le garantiza los resultados. Entonces, es como, a ver, yo decía, el ejemplo que pusiste del partido de fútbol, puede ser que el objetivo sea ganar, aunque no necesariamente tiene que ser ese el objetivo. Porque es que en teoría, si tú lo analizas, siempre va a existir un equipo que no gana. Entonces, si siempre va a existir un equipo que no gana, puede ser el equipo de uno, ¿sí? Ahora, si los dos equipos que juegan no tienen el mismo nivel deportivo, probablemente uno de los entrenadores vaya a no perder, ¿cierto? O vaya a hacer un buen papel. De pronto, la parte de implementación, yo diría es lo mínimo que necesita es jugar. Es decir, si no se presenta al partido, pues no hubo partido, no hizo nada. O sea, lo importante es jugar y ya en el juego hacer un papel de gestión, de manejar el juego. Porque cuando uno como que pone la implementación como si todo el tema fuera de ventas, no siempre es de ventas, no siempre es un resultado que uno no conoce que va a tener, porque hay muchos negocios que, ¿no? Simplemente hacer las cosas con un cierto nivel de calidad. Básicamente esa era mi reflexión. A ver, me parece que hay una confusión. Estás pensando en resultados solamente como los que se miden en dinero, en billete, en unidad monetaria. Cuando yo hablo de resultados, digo el resultado de una tarea. Toda tarea está pensada para arrojar un resultado. Si yo digo te invito, mi tarea es llamarte por teléfono para invitarte al cine, el resultado que persigo es que vengas al cine conmigo. Si yo consigo que vengas al cine conmigo, no habré ganado dinero, de hecho lo habré perdido porque tengo que pagarte la entrada, pero logré mi objetivo de tarea y conseguí el resultado. Y eso va a estar directamente emparentado con la gestión que yo hice de la llamada telefónica, de lo que te dije para atraerte a la invitación, de entusiasmarte con la película que vamos a ver, de estar de acuerdo en el horario que te conviene a mí, a vos, para ellos, a coordinar las acciones. Y todo eso tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Entonces, cuidado, resultado, cuando yo hablo de resultado, no es solamente resultado monetario, no es solamente que se mide en unidad monetaria. Los incluye, pero no es lo único. Y la otra cosa, cuidado con el lenguaje. Ninguna gestión garantiza un resultado. No podemos garantizar los resultados. Podemos apuntar a un resultado, podemos responsabilizarnos por un resultado. La única cosa que no se puede hacer nunca es garantizar un resultado, porque hay siempre en los resultados una carga de impredecibilidad y de contingencia de la cual nunca estamos exonerados. Por lo tanto, aún el mejor manager del mundo hace lo mejor posible y después tiene que cruzar los dedos. O sea, hay una parte que siempre está sujeto a la impredecibilidad o a la contingencia. Por eso no se pueden garantizar resultados. La frase que a mí me encanta siempre es: confía en Dios y ata bien tu caballo. Lo que hace un manager, un gerente, un líder, es atar su caballo de la mejor manera posible. Y al final de la noche, una vez que ya ató el caballo, revisó el palenque, se fijó que la madera no esté podrida, que el nudo esté bien atado, que el nudo sea el que corresponde, que la soga no esté podrida, que el caballo esté bien alimentado, etc., se va a dormir y cruza los dedos, porque ya hizo todo lo posible. Ahora, está absolutamente comprobado por la Asociación Mundial de Palenques que se escapan mucho menos los caballos que están bien atados. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando yo hablaba de resultado, Ibar, no hablaba solamente de resultado económico.
toda tarea que gestionamos arroja un resultado. Y ese resultado después puede medirse si se obtuvo o no se obtuvo. Y eso explica lo que vos decías de un partido de fútbol. A lo mejor un partido de fútbol, un equipo entra a la cancha con el deseo de hacer 5 goles y el otro le alcanza con que solamente le hagan 3. Y para que siempre va a haber... Si el que cumple el objetivo de que le hagan 3, habrá impedido el objetivo del que quería hacer 5. Y si el que cumple 5, habrá impedido el objetivo de hacer 3. Ahora, si el partido sale de 3-0, uno habrá concluido el objetivo de no ser goleado, el otro simplemente habrá ganado. Todo depende de cuáles son los objetivos que nos planteamos y el grado también de tolerancia al error, ¿no? Pero toda tarea humana arroja un resultado. Y de eso hablaba cuando daba resultados. No solamente de resultado monetario. ¿Me pude explicar bien, Iván, en eso? Sí, excelente, muchas gracias. Gracias, viejo, muchísimas gracias. Alejandro, creo que con esto estamos terminando, ¿verdad? Estamos cumplidos, sí, César, efectivamente. Permitime recordarles a todos que el lunes próximo, 27 de abril, a la hora de siempre, a las 10 de la noche, hora de la Argentina, vamos a tener la Office Hour del mes de abril. Perfecto. Así que ojalá que todos vengan con ganas de hacer preguntas, de traer casos. Ustedes saben que esas 2 horas son para seguir aprendiendo juntos. Como siempre, entonces abrimos los micrófonos. Espero tener ganas el lunes próximo de seguir con las metáforas del fútbol. Exactamente. Juegan un partido muy importante mis amigos de Huracán contra mis no tan amigos de River Plate. Así que 2 partidos, antes del lunes 2 partidos. Pero, sí, los 2. Así que suerte para ustedes. Muchachada, abrimos los micrófonos. Nos saludamos como siempre con todo el cariño y con todo el agradecimiento de mi parte porque me hayan acompañado. Como siempre, un placer estar con ustedes. El beso enorme desde el sur de América del Sur. Nos vemos el lunes que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Un beso grande y ojalá que la teleclase de hoy les haya servido. Los aprecio un montón. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Chao, 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 chao.